La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas rotas del viejo Hotel Maravilla, ese edificio de 3 pisos que llevaba años abandonado en las afueras de Barcelona. Entre las sombras de ese lugar olvidado, donde solo entraban ocasionalmente indigentes buscando refugio, vivía un secreto que nadie en el barrio imaginaba. En el ático, convertido en un pequeño hogar improvisado, Clara Domínguez había encontrado el único techo que podía ofrecerle a su hija de 7 años, Emma. Pero esa noche de marzo, cuando 3 hombres cruzaron la entrada principal con intenciones oscuras, no sabían que estaban a punto de enfrentarse a una madre dispuesta a todo por proteger lo único que le quedaba en este mundo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó conocerla, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte más historias reales que te harán reflexionar sobre la fuerza del ser humano. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayendo contenido como este. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió esa noche que cambiaría todo. Clara había llegado al Hotel Maravilla 6 meses atrás, después de perder su trabajo como camarera en un restaurante del centro y quedarse sin poder pagar el alquiler de su pequeño apartamento. La separación de Javier, el padre de Emma, había sido devastadora no solo emocionalmente sino también económicamente. Él se había marchado sin dejar rastro, sin contribuir con nada, dejándola completamente sola con todas las responsabilidades. Los ahorros se agotaron rápidamente entre comida, medicinas para Emma que padecía de asma y los intentos desesperados de mantenerse a flote. Cuando la casera le dio el ultimátum de pagar o abandonar el piso, Clara no tuvo más opción que tomar a su hija y salir a la calle con 2 maletas y el corazón destrozado. Las primeras noches durmieron en albergues municipales, lugares fríos y ruidosos donde Emma lloraba asustada por los gritos y el ambiente hostil. Clara pasaba las noches en vela, abrazando a su pequeña, prometiéndole que encontraría una solución. Durante el día caminaba por la ciudad buscando trabajo, dejando currículums en cada establecimiento que encontraba, pero la crisis económica golpeaba fuerte y nadie contrataba a una mujer sin domicilio fijo. La desesperación comenzaba a apoderarse de ella cuando, una tarde gris de septiembre, mientras buscaba un lugar donde resguardarse de la lluvia, descubrió el Hotel Maravilla. El edificio había sido en su momento un pequeño hotel familiar, construido en los años 60, con su fachada de azulejos blancos, ahora cubierta de suciedad y grafitis. Las ventanas de los 2 primeros pisos estaban tapiadas con tablones de madera, pero la entrada principal, aunque cerrada con candado, tenía una puerta lateral que alguien había forzado tiempo atrás. Clara entró con cautela, sosteniendo fuertemente la mano de Emma. El interior olía a humedad y abandono. El antiguo mostrador de recepción estaba cubierto de polvo y pedazos de yeso caído del techo se acumulaban en el suelo. Pero cuando subió las escaleras crujientes hasta el 3er piso y llegó al ático, encontró algo diferente. El ático había sido alguna vez la vivienda del dueño del hotel. Tenía 3 habitaciones pequeñas, un baño que sorprendentemente aún tenía agua corriente aunque fría, y ventanas que no estaban tapiadas permitiendo la entrada de luz natural. Estaba sucio y descuidado, pero tenía potencial. Clara sintió por primera vez en semanas un atisbo de esperanza. Durante los siguientes días, mientras Emma asistía a la escuela gracias a que Clara había conseguido mantener su matrícula usando la dirección de una amiga, ella trabajó incansablemente limpiando y acondicionando el espacio. Encontró muebles abandonados en los pisos inferiores, un viejo colchón que desinfectó meticulosamente, cortinas rasgadas que lavó y remendó, y hasta algunos utensilios de cocina oxidados que pulió hasta dejarlos utilizables. Instaló una pequeña cocina improvisada con un hornillo eléctrico que había comprado de segunda mano y consiguió conectarlo ilegalmente a la red eléctrica del edificio, cuyo suministro nunca había sido cortado completamente. Llenaba garrafas de agua en las fuentes públicas del barrio para tener reservas, y compraba lo mínimo indispensable de comida, estirando cada euro al máximo. Para Emma, decoró una de las habitaciones con dibujos que hacían juntas, convirtiendo aquel espacio destartalado en algo que pudiera sentirse como un hogar. Le explicó a su hija que estaban viviendo una aventura, que el hotel era su castillo secreto, y la niña, con la capacidad de adaptación que tienen los niños, aceptó aquella nueva realidad con valentía. Clara encontró trabajos esporádicos, limpiando casas, siempre pagados en efectivo, sin contrato. Salía muy temprano, dejaba a Emma en la escuela, trabajaba todo el día, la recogía por la tarde y regresaban al hotel cuando ya había oscurecido, asegurándose de que nadie las viera entrar. Mantenían el más absoluto silencio, viviendo como fantasmas en un edificio que el mundo había olvidado. Por las noches, Clara le leía cuentos a Emma con una linterna, le ayudaba con las tareas escolares y se aseguraba de que la niña tomara sus medicamentos para el asma con puntualidad. Habían logrado crear una rutina,
una normalidad frágil pero suficiente para sobrevivir. Sin embargo, Clara vivía con el miedo constante de ser descubierta. Sabía que si las autoridades se enteraban de su situación, podrían quitarle a Emma, argumentando que no podía proporcionarle un hogar adecuado. Ese pensamiento la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. También sabía que el edificio, al estar abandonado, podía atraer a gente peligrosa. Había reforzado la puerta del ático con un pestillo que instaló ella misma, y siempre mantenía un cuchillo de cocina cerca por si acaso, pero hasta esa noche de marzo nunca había tenido que usarlo. Eran casi las 10 de la noche. Emma dormía profundamente en su habitación, envuelta en 2 mantas que Clara había conseguido en una organización benéfica. El viento aullaba afuera y la lluvia caía con violencia, una de esas tormentas mediterráneas que descargan toda su furia en pocas horas. Clara estaba en la pequeña sala que hacía de comedor y cocina, revisando las cuentas en un cuaderno gastado, intentando calcular si le alcanzaría el dinero hasta fin de mes. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Un golpe metálico proveniente de la planta baja. Se quedó paralizada, conteniendo la respiración. Podía ser el viento, se dijo a sí misma. Pero entonces escuchó voces, voces de hombres. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Apagó rápidamente la pequeña lámpara que tenía encendida y se acercó sigilosamente a la puerta del ático, pegando el oído para escuchar mejor. Las voces se hacían más claras. Eran al menos 3 hombres y estaban subiendo las escaleras. Hablaban en voz alta, sin preocuparse por el ruido que hacían, con ese tono de confianza de quien cree que está solo. Clara pudo distinguir palabras sueltas: mercancía, escondite, temporalmente. Su mente trabajaba a toda velocidad. Traficantes, pensó. Habían venido a usar el edificio como almacén. No podía permitir que subieran al ático. No podía permitir que descubrieran que alguien vivía allí. Se movió rápidamente, pero en silencio, hacia la habitación de Emma. La niña seguía dormida, ajena al peligro. Clara la observó un momento, sintiendo que el pecho se le oprimía de angustia y amor. Luego regresó a la puerta del ático y tomó el cuchillo de cocina que guardaba cerca. Sus manos temblaban. Nunca había sido una persona violenta, pero la adrenalina y el instinto maternal la inundaban con una fuerza desconocida. Escuchó que los hombres habían llegado al 2.º piso y estaban explorando las habitaciones abandonadas. Uno de ellos habló más fuerte. «Aquí está bien», dijo. «Nadie viene nunca por aquí». Los otros 2 expresaron su acuerdo. Clara escuchó el sonido de cajas siendo arrastradas, de objetos siendo movidos. Aguantó la respiración, rezando para que no se les ocurriera subir al 3.er piso. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, los hombres estuvieron ocupados en el 2.º piso. Clara se permitió un pequeño suspiro de alivio. Tal vez se irían sin subir más. Pero entonces escuchó los pasos en la escalera que llevaba al 3.er piso. Su sangre se heló. Una voz dijo: «Voy a revisar arriba por si acaso». Clara miró hacia la habitación donde dormía Emma y tomó una decisión. No dejaría que nadie pusiera en peligro a su hija. Se posicionó detrás de la puerta del ático, agarrando el cuchillo con fuerza, preparándose para lo que pudiera venir. Los pasos se acercaban por el pasillo del 3.er piso. El hombre estaba revisando las habitaciones una por una. Clara podía escuchar el crujido de las tablas del suelo bajo su peso. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta del ático. Hubo un momento de silencio absoluto. Luego, el picaporte comenzó a moverse. La puerta estaba cerrada con el pestillo, pero Clara sabía que no resistiría mucho si el hombre decidía forzarla. Esperó, todos sus músculos tensos, lista para actuar. El hombre empujó la puerta una vez, luego otra con más fuerza. Maldijo en voz baja. Desde abajo, uno de sus compañeros gritó: «¿Qué pasa ahí arriba?». El hombre respondió: «Hay una puerta cerrada». El de abajo replicó: «Déjalo, probablemente la cerraron desde fuera hace años. Vámonos ya, tenemos que volver». Clara escuchó los pasos alejándose, bajando las escaleras. Las voces se fueron haciendo más distantes hasta que finalmente escuchó la puerta principal cerrarse. Pero no se movió. Se quedó allí, detrás de la puerta, durante al menos media hora más, asegurándose de que realmente se habían ido. Cuando finalmente se atrevió a moverse, sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse contra la pared. Se dejó caer al suelo, el cuchillo aún en su mano, y comenzó a llorar en silencio, liberando toda la tensión acumulada. Pero las lágrimas duraron poco. Clara se secó el rostro y se obligó a pensar con claridad. Los hombres habían dejado algo en el 2.º piso. Volverían. Esto cambiaba todo. El hotel ya no era seguro. Tenía que encontrar otra solución y rápido. Pero ¿dónde podían ir?
No tenía dinero para alquilar nada, ni siquiera una habitación. Los albergues eran temporales y estaban siempre llenos. No podía volver a poner a Emma en esa situación. Pasó el resto de la noche despierta, dándole vueltas al problema, sintiéndose atrapada en una situación sin salida. A la mañana siguiente, después de llevar a Emma a la escuela, Clara decidió que tenía que hacer algo que había estado evitando: pedir ayuda, hablar con alguien. Recordó a Mercedes, una de las mujeres para quien limpiaba ocasionalmente. Mercedes era mayor, una viuda amable que siempre le ofrecía café y le preguntaba cómo estaba. Clara nunca le había contado la verdad sobre su situación, pero ahora se sentía desesperada. Cuando llegó a la casa de Mercedes esa tarde para su turno de limpieza, la mujer notó inmediatamente que algo andaba mal. «Siéntate», le dijo Mercedes, guiándola a la cocina. Clara no pudo contener más las lágrimas y todo salió: la pérdida del trabajo, la separación, el desalojo, los meses viviendo en el hotel abandonado y ahora la amenaza de los hombres que habían invadido su frágil refugio. Mercedes la escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y compasión. Cuando Clara terminó de hablar, Mercedes tomó sus manos entre las suyas. «Escúchame bien», le dijo con firmeza pero con cariño. «Lo que has estado haciendo es sobrevivir y has sido increíblemente valiente. Pero no puedes seguir así. No es seguro para ti ni para Emma». Mercedes le explicó que conocía a una trabajadora social, Sofía Martínez, que se especializaba en casos de familias en situación de vulnerabilidad. Le aseguró que Sofía no estaba ahí para separar familias, sino para ayudarlas. Clara sintió miedo ante la idea de involucrar a servicios sociales, pero Mercedes insistió. «Confía en mí», le dijo. «Yo misma llamaré a Sofía y le explicaré tu situación. Ella puede ayudarte». Esa misma tarde, Mercedes hizo la llamada mientras Clara esperaba con el estómago encogido de nervios. Al día siguiente, Sofía Martínez fue a visitarlas al hotel. Clara le había dado la dirección con terror, pero Mercedes le había prometido que Sofía era diferente, que realmente se preocupaba. Cuando Sofía llegó, era una mujer de unos 40 años, con una expresión seria pero ojos amables. Subió los 3 pisos hasta el ático y cuando Clara abrió la puerta, pudo ver la sorpresa en el rostro de la trabajadora social. Sofía entró y observó todo: el espacio limpio pero precario, los dibujos de Emma en las paredes, la pequeña cocina improvisada, las mantas cuidadosamente dobladas. Se sentó en una de las sillas que Clara había rescatado y le pidió que le contara todo desde el principio. Clara lo hizo, esta vez con menos llanto y más calma, explicando cada decisión que había tomado, cada sacrificio, cada pequeña victoria. Cuando terminó, Sofía asintió lentamente. «No voy a mentirte», le dijo. «Esta situación no es ideal y técnicamente no es legal que vivas aquí, pero también veo a una madre que ha hecho todo lo posible por mantener a su hija segura, alimentada y escolarizada. Veo a alguien que no se rindió cuando el sistema le falló». Sofía le explicó que había programas de ayuda, viviendas de emergencia para familias monoparentales, subsidios que Clara podía solicitar. También le habló sobre asesoramiento legal gratuito para reclamar la pensión alimenticia que Javier debería estar pagando. Pero todo llevaría tiempo, le advirtió. Las listas de espera eran largas y la burocracia lenta. Mientras tanto, Sofía tenía una propuesta. Conocía a un hombre llamado Roberto Sánchez que dirigía una ONG que rehabilitaba edificios abandonados para convertirlos en viviendas sociales temporales. Tal vez, solo tal vez, podría estar interesado en el Hotel Maravilla. Si conseguían legalizar la situación de Clara y regularizar el edificio, podrían convertirlo en algo útil. Era un largo proceso, pero al menos sería un inicio. Clara sintió por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Sofía también abordó el tema inmediato: los hombres que habían venido la noche anterior. Clara le había contado todo, y Sofía insistió en que debía denunciarlo a la policía. Clara tenía miedo de llamar la atención de las autoridades, pero Sofía le explicó que su seguridad y la de Emma eran prioritarias. Hicieron la denuncia de forma anónima, reportando actividad sospechosa en el edificio. La policía prometió aumentar las patrullas en la zona. Los siguientes días fueron de una tensión constante. Clara apenas dormía, atenta a cualquier ruido. Pero los hombres no regresaron. Probablemente el aumento de patrullas policiales los había asustado. Mientras tanto, Sofía trabajaba incansablemente. Organizó una reunión con Roberto Sánchez, quien visitó el hotel y quedó impresionado por lo que Clara había logrado hacer con el ático. «El edificio tiene potencial», admitió, «y si podemos localizarlo al propietario o demostrar que está totalmente abandonado, podríamos iniciar un proceso de cesión temporal». Roberto era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una energía contagiosa.
Había dedicado los últimos 20 años de su vida a proyectos de vivienda social después de haber pasado él mismo por momentos difíciles en su juventud. Vio en Clara no solo a alguien que necesitaba ayuda, sino a alguien con la determinación y la capacidad para ser parte de la solución. Le propuso algo inesperado. Si ella estaba dispuesta, podría convertirse en la cuidadora oficial del edificio mientras tramitaban su rehabilitación. Sería un trabajo pagado, modesto, pero suficiente, y ella y Emma podrían quedarse legalmente en el ático. Clara apenas podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad? ¿De verdad podía quedarse? Roberto sonrió. Necesitamos gente como tú, le dijo, gente que entiende el valor de las segundas oportunidades. La propuesta incluía que Clara supervisaría el edificio, reportaría cualquier problema y ayudaría cuando comenzaran las obras de rehabilitación. También podría participar en los talleres de formación que la ONG ofrecía, para aprender habilidades que le permitieran encontrar trabajo estable en el futuro. El proceso no fue instantáneo ni fácil. Hubo montañas de papeleo, reuniones con abogados de la ONG, negociaciones con el ayuntamiento, inspecciones del edificio. Pasaron 3 meses antes de que todo estuviera oficializado. Durante ese tiempo, Clara continuó viviendo en el ático, pero ahora con el respaldo de Sofía y Roberto, con contratos preliminares que legitimaban su presencia allí. El miedo constante comenzó a disiparse, reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Emma floreció con el cambio. Ya no tenía que mantener el secreto del hotel, ya no tenía que susurrar todo el tiempo. Su madre estaba más tranquila, sonreía más, y eso se reflejaba en la niña. Sus calificaciones en la escuela mejoraron, y hasta hizo nuevas amistades. Clara comenzó a asistir a los talleres de formación de la ONG, aprendiendo sobre gestión de espacios comunitarios, primeros auxilios, incluso algo de contabilidad básica. Cada nueva habilidad la hacía sentirse más capaz, más confiada. Cuando finalmente llegó el día en que Roberto le entregó el contrato oficial como cuidadora del edificio y le dio el primer cheque de pago, Clara tuvo que sentarse porque las piernas no la sostenían. Emma estaba con ella, y la niña la abrazó fuerte. «Lo logramos, mamá», susurró. «Lo logramos». Y Clara, con lágrimas rodando por sus mejillas, supo que era verdad. No estaban fuera de peligro todavía. El camino seguía siendo difícil, pero ya no estaban solas, ya no estaban escondiéndose. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. La ONG inició las obras de rehabilitación del hotel, empezando por los pisos inferiores. El plan era convertirlo en 6 apartamentos de vivienda social temporal, además del ático donde Clara y Emma permanecerían. Clara trabajaba directamente con los contratistas, aprendiendo sobre construcción y gestión de proyectos. Roberto le dio más responsabilidades, confiando en su criterio y dedicación. Ella no defraudó esa confianza. Durante las obras ocurrió algo inesperado. Entre los trabajadores había un electricista llamado David Ruiz, un hombre tranquilo de unos 35 años, que siempre trataba a Clara con respeto y amabilidad. Con el tiempo, comenzaron a tener conversaciones más allá del trabajo. David también había pasado por momentos difíciles. Había estado desempleado durante casi 2 años antes de conseguir trabajo con la empresa que colaboraba con la ONG. Entendía la lucha, la incertidumbre, el miedo. Entre ellos se desarrolló una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que significa empezar de nuevo. Clara no buscaba una relación. Estaba enfocada en reconstruir su vida y darle estabilidad a Emma. Pero David no presionaba, simplemente estaba ahí, ofreciendo su amistad sin expectativas. Le enseñó a Emma trucos simples de electricidad, siempre con precauciones de seguridad, y la niña lo adoraba. A veces traía materiales extra de las obras y ayudaba a Clara a mejorar pequeños detalles del ático, siempre respetando sus límites y su espacio. Mientras tanto, Sofía había logrado localizar a Javier, el ex de Clara. Con ayuda legal gratuita, iniciaron el proceso para reclamar la pensión alimenticia que legalmente él debía pagar. Javier intentó evadir sus responsabilidades, pero los abogados fueron persistentes. Eventualmente, se vio obligado a cumplir con sus obligaciones. No era una cantidad grande, pero significaba que Clara tenía un ingreso adicional estable, que podía destinar exclusivamente a las necesidades de Emma: ropa, material escolar, sus medicamentos para el asma y hasta pequeños lujos ocasionales como un libro nuevo o una salida al cine. 6 meses después del inicio de las obras, el Hotel Maravilla había cambiado completamente. La fachada había sido restaurada, las ventanas reparadas, los grafitis eliminados. Por dentro, los 6 apartamentos estaban listos, pequeños pero dignos, con todo lo necesario para que las familias que llegarían pudieran empezar de nuevo.
Clara participó en la selección de las primeras familias, compartiendo su propia historia con Roberto y Sofía, ofreciendo su perspectiva única sobre qué familias necesitaban más urgentemente esa oportunidad. El día de la inauguración oficial del proyecto fue emotivo. Vinieron representantes del ayuntamiento, miembros de otras ONGs, vecinos del barrio que habían visto la transformación del edificio abandonado en algo hermoso y útil. Roberto dio un discurso sobre segundas oportunidades y dignidad humana. Luego, para sorpresa de Clara, la invitó a hablar. Ella nunca había hablado en público y se sintió aterrada, pero cuando vio a Emma en primera fila, sonriéndole con orgullo, encontró el valor. Habló desde el corazón, sin notas preparadas. Contó su historia, sin vergüenza ni disculpas. Explicó lo que significaba no tener un lugar donde vivir, el miedo constante, la humillación de sentirse invisible para la sociedad. Pero también habló de la bondad que había encontrado. En Mercedes, quien se atrevió a preguntar y a ayudar. En Sofía, quien vio más allá de su situación irregular y vio a una madre luchadora. En Roberto, quien le dio no solo un techo, sino una oportunidad de contribuir y crecer. Su voz se quebró al final cuando dijo: «Este edificio que una vez fue mi escondite secreto, ahora es mi hogar y el hogar de otras familias que, como yo, solo necesitaban una oportunidad. Gracias por dárnosla». La audiencia aplaudió, muchos con lágrimas en los ojos. Después del evento, varias personas se acercaron a Clara para felicitarla y compartir sus propias historias. Se sintió parte de una comunidad, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Emma estaba radiante, presentando orgullosamente a su mamá a sus maestras que habían asistido al evento. La directora de la escuela la felicitó y le comentó que Emma había mejorado notablemente en el último año, tanto académica como emocionalmente. La vida de Clara se estabilizó de una manera que habría parecido imposible aquella noche lluviosa de marzo, cuando los intrusos casi descubren su secreto. Su trabajo como cuidadora del edificio se convirtió en algo más permanente. Roberto le ofreció un puesto como coordinadora de comunidad, un rol que implicaba no solo supervisar el edificio, sino también organizar actividades para los residentes, servir de enlace con servicios sociales y ayudar a las nuevas familias a adaptarse. Era un trabajo con más responsabilidad, pero también mejor remunerado, suficiente para que Clara pudiera empezar a ahorrar por primera vez en años. Con David, la amistad continuó creciendo naturalmente. No hubo grandes gestos románticos ni declaraciones dramáticas. Simplemente, con el tiempo, se dieron cuenta de que disfrutaban estar juntos, que se apoyaban mutuamente, que había un cariño genuino entre ellos. Cuando David finalmente le pidió salir en una cita oficial, Clara aceptó con una sonrisa. No tenía prisa, y él lo entendía. Ambos habían aprendido que las cosas buenas toman tiempo, que no hay que forzar nada, que lo importante es construir sobre bases sólidas. Emma aceptó a David en sus vidas con la sabiduría que a veces tienen los niños. Nunca intentó reemplazar a su padre, cosa que Clara agradecía profundamente. En su lugar, se convirtió en un amigo, alguien en quien Emma podía confiar, que la hacía reír, que le enseñaba cosas nuevas. La relación entre los tres se desarrolló orgánicamente, sin presiones, cada uno respetando el espacio del otro. Un año después de aquella noche en que los intrusos casi descubrieron su refugio secreto, Clara estaba sentada en el ático que ahora era oficialmente su hogar, mirando por la ventana al barrio que ya no le parecía hostil, sino acogedor. Emma estaba en su habitación haciendo la tarea, tarareando una canción. En la cocina, ahora completamente equipada y funcional, había comida suficiente. En el armario, ropa nueva y limpia. En el baño, agua caliente. Pequeñas cosas que antes daba por sentadas y que ahora apreciaba cada día. Pensó en todo lo que había pasado, en las decisiones que había tenido que tomar, en los miedos que había enfrentado. No se arrepentía de nada. Cada paso, por difícil que hubiera sido, la había traído hasta aquí. Había aprendido que la fuerza que una persona puede encontrar cuando todo está en juego es inmensa. Había aprendido que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Había aprendido que la comunidad y la solidaridad son más poderosas que la soledad y el orgullo. También había aprendido que el sistema, aunque imperfecto y muchas veces lento, tenía personas dentro que realmente se preocupaban y luchaban por hacer la diferencia. Sofía seguía visitándolas regularmente, ahora más como amiga que como trabajadora social. Mercedes se había convertido en una especie de abuela adoptiva para Emma. Roberto la había tomado bajo su ala, mentoreándola y ayudándola a desarrollar habilidades de liderazgo que nunca supo que tenía. El edificio que una vez fue su escondite secreto ahora estaba lleno de vida. Los 6 apartamentos estaban ocupados por familias en diferentes etapas de reconstrucción de sus vidas.
Clara conocía la historia de cada una. Lucía, una mujer que había escapado de una relación abusiva con sus 2 hijos. Ahmed, un refugiado que había llegado a España con nada más que esperanza. Carmen, una anciana que había perdido su pensión por fraudes bancarios y se había quedado en la calle. Cada uno con su dolor, cada uno con su lucha, cada uno con su determinación de salir adelante. Clara organizaba reuniones comunitarias semanales, donde los residentes compartían comidas, resolvían conflictos, planificaban actividades. Había creado un programa de ayuda mutua donde cada persona contribuía con lo que podía. Ahmed daba clases de árabe a los niños. Lucía, que había sido costurera, ofrecía talleres de reparación de ropa. Carmen compartía recetas económicas y nutritivas. El edificio se había convertido en más que un lugar donde vivir. Era una comunidad donde las personas se cuidaban mutuamente. La transformación no había pasado desapercibida en el barrio. Al principio, algunos vecinos habían sido escépticos, incluso hostiles, preocupados de que un proyecto de vivienda social trajera problemas. Pero con el tiempo, viendo cómo el edificio había pasado de ser un lugar abandonado y peligroso a un espacio limpio, ordenado y lleno de familias trabajadoras, las actitudes cambiaron. Algunos comerciantes locales comenzaron a ofrecer descuentos a los residentes del hotel. La panadería de la esquina donaba el pan del día anterior. La farmacia ayudaba con los medicamentos cuando alguien no podía pagarlos. Clara había aprendido a ser una líder comunitaria, aunque nunca se había visto a sí misma en ese rol. Mediaba en conflictos, abogaba por los residentes ante las autoridades, organizaba eventos para fomentar la cohesión social. Su propia experiencia la había hecho empática, pero también práctica. Entendía las luchas porque las había vivido, pero también sabía que la autocompasión no resolvía problemas. Animaba a cada residente a tomar responsabilidad por su situación, mientras simultáneamente les ofrecía todo el apoyo que necesitaban para hacerlo. Una tarde de invierno, casi 18 meses después de aquella noche memorable, recibió una llamada de Roberto. Había otra oportunidad en el horizonte. La ONG había conseguido fondos para un proyecto más grande, rehabilitar un edificio completo de 15 apartamentos en otra zona de Barcelona. Querían que Clara fuera la directora del proyecto, aplicando todo lo que había aprendido en el Hotel Maravilla. Era un desafío enorme, un salto profesional que nunca había imaginado posible. Clara se sintió abrumada, pero también emocionada. Le preguntó si podía pensarlo y Roberto, por supuesto, accedió. Esa noche habló con Emma, quien ahora tenía 9 años y era mucho más madura de lo que su edad sugería. «Mamá», le dijo la niña con seriedad, «si aceptas, ¿ayudarás a más familias como la nuestra?» Cuando Clara asintió, Emma sonrió. «Entonces debes hacerlo. Hay más niños como yo que necesitan que sus mamás encuentren ayuda». La sabiduría de su hija la conmovió profundamente. También habló con David, quien la animó sin dudarlo. «Tienes un don para esto», le dijo. «Has convertido algo terrible en algo hermoso. Imagina lo que podrías lograr con más recursos y apoyo. Te respaldaré en lo que decidas». Habló con Mercedes y Sofía, quienes también la alentaron. Y finalmente habló con los residentes del Hotel Maravilla en una reunión comunitaria. Les explicó la oportunidad y sus dudas sobre dejar el edificio que tanto significaba para ella y para todos ellos. Para su sorpresa, recibió un apoyo unánime. Carmen, la anciana, tomó su mano y le dijo: «Nos enseñaste a ser fuertes, a ayudarnos mutuamente. Ya no necesitas estar aquí físicamente todo el tiempo porque nos has dado las herramientas para continuar. Ve y ayuda a otros. Harás un bien enorme». Así que Clara aceptó. El nuevo proyecto comenzaría en 3 meses, tiempo suficiente para entrenar a su sucesor en el Hotel Maravilla, un joven trabajador social llamado Miguel que había sido voluntario con la ONG durante años. Clara se aseguró de que la transición fuera suave, introduciendo a Miguel a cada residente, explicándole las dinámicas del edificio, compartiendo todos los trucos y estrategias que había desarrollado. El día que oficialmente dejó su puesto como coordinadora del Hotel Maravilla, los residentes organizaron una fiesta sorpresa. Habían decorado el patio interior con luces y carteles hechos a mano. Cada familia había preparado algo de comida representando sus culturas: platos marroquíes de Ahmed, guisos españoles de Carmen, empanadas latinoamericanas de Lucía. Había música, risas, niños corriendo por todos lados. Dieron discursos agradeciendo a Clara por todo lo que había hecho, algunos tan emotivos que no hubo un solo ojo seco. Emma también habló, parándose en una silla para que todos pudieran verla. «Mi mamá es la persona más valiente que conozco», dijo con voz clara. «Cuando no teníamos nada, encontró la manera de darnos todo, y ahora va a ayudar a más familias a tener lo que nosotros tenemos, un hogar y esperanza». Su discurso fue seguido por un aplauso atronador. Clara abrazó a su hija, susurrándole al oído:
tú eres la razón por la que nunca me rendí. Tú eres mi fuerza. El nuevo proyecto resultó ser todo un desafío. El edificio estaba en peores condiciones que el Hotel Maravilla, y el presupuesto era ajustado. Había más burocracia que navegar, más partes interesadas que satisfacer. Pero Clara aplicó todo lo aprendido y agregó nuevas estrategias. Involucró a los futuros residentes desde el principio en las decisiones de diseño y distribución. Estableció alianzas con comercios locales antes de que el edificio estuviera listo. Organizó talleres de formación para preparar a las familias que llegarían. David se convirtió en el electricista principal del proyecto, y trabajar juntos fortaleció aún más su relación. Él le propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, en una propuesta sencilla pero significativa en el ático del Hotel Maravilla, el lugar donde todo había comenzado. Clara dijo que sí, sin dudarlo. La boda fue pequeña e íntima, celebrada en el patio del hotel con todos los residentes presentes, una ceremonia que celebraba no solo su amor, sino también la comunidad que habían construido juntos. Emma fue la dama de honor, radiante en un vestido que Mercedes había cosido especialmente para ella. La niña había florecido en una joven segura y compasiva, inspirada por la resiliencia de su madre y el apoyo de la comunidad que la rodeaba. Sus problemas de asma habían mejorado significativamente gracias al acceso constante, a tratamiento adecuado y a un entorno estable. Sobresalía en la escuela y hablaba con pasión sobre su deseo de convertirse en trabajadora social cuando creciera, para ayudar a familias como la suya. 3 años después de aquella noche tormentosa en que unos intrusos casi descubrieron su refugio secreto, Clara estaba de pie frente al edificio recién rehabilitado que había dirigido, cortando la cinta inaugural junto al alcalde y representantes de varias organizaciones sociales. 15 familias habían encontrado un hogar allí, y el proyecto había sido tan exitoso que la ONG había recibido financiación para 3 proyectos más en diferentes ciudades de España. Clara se había convertido en una voz reconocida en el sector de vivienda social, dando charlas en conferencias, asesorando a otras organizaciones, escribiendo artículos sobre su experiencia. Nunca olvidaba de dónde venía. Siempre comenzaba sus presentaciones contando su historia, sin adornos ni dramatizaciones, simplemente la verdad de una madre que hizo lo que tuvo que hacer para proteger a su hija y que encontró ángeles en el camino dispuestos a ayudarla. El Hotel Maravilla seguía siendo especial para ella. Visitaba regularmente, manteniendo el contacto con las familias que habían sido parte de su viaje. Algunos residentes originales se habían mudado a viviendas permanentes después de estabilizar sus situaciones y nuevas familias habían llegado para comenzar sus propios procesos de recuperación. El ciclo continuaba, cada familia ayudando a la siguiente, creando una red de apoyo que trascendía el edificio mismo. Una tarde, mientras caminaba por el barrio con Emma, ahora una adolescente de 14 años, pasaron frente al hotel. Clara se detuvo un momento, mirando la fachada renovada, recordando cómo había encontrado ese lugar en su momento más desesperado. Emma tomó su mano. ¿Alguna vez te arrepientes de aquellos días, mamá? Clara pensó la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento, le dijo. Fueron los días más difíciles de mi vida y no le desearía esa experiencia a nadie. Pero me enseñaron quién soy realmente. Me enseñaron que soy más fuerte de lo que creía, que hay bondad en el mundo si sabes dónde buscarla, y que cada final puede ser un comienzo si tienes el valor de seguir adelante. Emma asintió, comprendiendo en la medida que su edad le permitía la profundidad de esas palabras. Esa noche, en su apartamento propio, un espacio modesto pero cómodo que alquilaban legalmente con ingresos estables, Clara se sentó a escribir. Roberto le había pedido que documentara su experiencia en detalle para crear un manual de buenas prácticas que pudiera ayudar a otros proyectos similares. Mientras escribía, revivía cada momento. El miedo, la desesperación, el punto de quiebre cuando decidió pedir ayuda, los pequeños triunfos, las relaciones que la salvaron. Escribió sobre la importancia de ver a las personas sin hogar no como estadísticas o problemas, sino como seres humanos con historias, dignidad y potencial. Escribió sobre cómo el sistema podía ser tanto un obstáculo como una solución, dependiendo de las personas que trabajaban dentro de él. Escribió sobre la necesidad de programas que no solo ofrecieran techo, sino también oportunidades de crecimiento, formación y comunidad. Escribió sobre la resiliencia del espíritu humano cuando se le da una oportunidad justa. Su historia se publicó eventualmente como parte de un informe más amplio sobre vivienda social en España. Varios medios de comunicación se interesaron y le pidieron entrevistas. Clara aceptó algunas, siempre cuidadosa de proteger la privacidad de Emma y de enfocar la atención no en ella como individuo, sino en el problema sistémico que representaba su experiencia.
Usó su plataforma para abogar por políticas más compasivas, por más financiación para programas de vivienda social, por cambios en la forma en que la sociedad percibe y trata a las personas en situación de vulnerabilidad. Algunos años después, cuando Emma tenía 17 años y se preparaba para entrar a la universidad, madre e hija tuvieron una conversación profunda sobre el futuro. Emma había sido aceptada en la carrera de trabajo social, cumpliendo el sueño que había expresado desde niña. Clara estaba inmensamente orgullosa, pero también preocupada. Es una profesión difícil, le advirtió. Verás mucho sufrimiento, mucha injusticia. Emma la miró con la determinación que había heredado de su madre. Lo sé, mamá, pero también veré esperanza, resiliencia y transformación, como la nuestra. Esa respuesta le recordó a Clara por qué había valido la pena cada momento difícil. Había criado no solo a una hija, sino a una joven consciente, compasiva y comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Si eso no era éxito, no sabía qué lo era. David, quien había estado escuchando la conversación desde la cocina, se unió a ellas y las abrazó a ambas. Estoy orgulloso de las dos, dijo simplemente. El primer año de universidad de Emma fue desafiante pero revelador. Clara la visitaba cada 2 semanas, trayéndole comida casera y escuchando sus experiencias. Emma le contaba sobre las prácticas en terreno, sobre las familias que conocía, sobre los sistemas que debían navegar. A veces llegaba frustrada por la burocracia o la falta de recursos, y Clara reconocía esa frustración porque había sido la suya años atrás. No puedes salvar a todos, le decía con suavidad, pero cada persona que ayudas crea un efecto dominó. Yo ayudé a algunas familias en el Hotel Maravilla, esas familias ahora ayudan a otras. Tú ayudarás a más, y así sucesivamente. El cambio es lento, pero real. Durante ese tiempo, Clara recibió una propuesta inesperada del Ayuntamiento de Barcelona. Querían crear un departamento específico dedicado a prevención de la falta de vivienda, enfocándose en intervenciones tempranas antes de que las familias llegaran a situaciones extremas como la que ella había vivido. Le ofrecieron dirigir ese departamento. Era un cargo gubernamental, con toda la estabilidad que eso implicaba, pero también con las limitaciones de trabajar dentro de la estructura municipal. Clara pidió tiempo para considerarlo. Esa decisión la mantuvo despierta varias noches. Por un lado, desde la ONG, tenía más libertad de acción. Podía tomar decisiones rápidas, innovar sin tanta burocracia. Por otro lado, trabajar desde dentro del gobierno significaba tener acceso a más recursos, poder influir en políticas públicas a mayor escala, crear cambios sistémicos que beneficiarían a miles de familias. Habló con Roberto, quien, aunque la apoyaría en cualquier decisión que tomara, le hizo ver el potencial impacto de aceptar ese puesto. Llevamos años empujando al gobierno para que tome en serio este tema, le dijo. Si alguien que realmente entiende el problema desde adentro puede liderar ese departamento, imagina lo que podríamos lograr. Clara también consultó con Sofía, quien ahora era su amiga cercana, además de antigua trabajadora social. Sofía fue directa. Aceptarás ese trabajo porque es donde puedes hacer más bien, pero no será fácil. Te enfrentarás a políticos que solo quieren buena prensa, a presupuestos insuficientes, a resistencia al cambio. Pero si alguien puede manejarlo, eres tú. Finalmente, habló con David y Emma. Ambos la animaron sin reservas. Mamá, le dijo Emma, pasaste de vivir escondida en un edificio abandonado a que el gobierno te pida que lideres políticas de vivienda. Si eso no es señal de que debes hacerlo, no sé qué lo es. Así que Clara aceptó. Su primer día en el ayuntamiento fue surrealista. Tenía una oficina propia, un equipo de 6 personas bajo su supervisión, acceso a datos y recursos que antes solo podía soñar. Pero rápidamente descubrió que Sofía había tenido razón. La burocracia era sofocante y había resistencia de funcionarios de carrera que veían sus ideas como demasiado progresistas o poco prácticas. Sin embargo, Clara no se dejó intimidar. Había sobrevivido a cosas mucho peores que reuniones difíciles y memorándums complicados. Implementó un sistema de alerta temprana, trabajando con servicios sociales, escuelas y centros de salud para identificar familias en riesgo antes de que perdieran sus viviendas. Creó un fondo de emergencia para pagos únicos de alquiler que podían prevenir desalojos. Estableció un programa de mediación entre inquilinos y propietarios para resolver conflictos antes de que escalaran. Diseñó talleres de educación financiera y alfabetización en derechos de vivienda. Cada iniciativa enfrentaba obstáculos, pero Clara era persistente, usando su propia historia cuando era necesario para humanizar las estadísticas y convencer a los escépticos. Uno de los proyectos que más le importaba era crear un protocolo específico para madres solteras con hijos, el grupo demográfico con mayor riesgo de quedarse sin hogar. Conocía íntimamente sus necesidades porque había sido una de ellas.
El protocolo incluía vivienda de emergencia que permitiera a las familias permanecer juntas, sin separar a madres e hijos como a veces ocurría en albergues tradicionales. También incluía apoyo legal inmediato para reclamar pensiones alimenticias, conexión con programas de formación laboral y guarderías subsidiadas para que las madres pudieran trabajar o estudiar. La implementación no fue instantánea. Llevó casi 2 años de negociaciones, pruebas piloto, ajustes y más negociaciones, pero cuando el programa finalmente se lanzó oficialmente, Clara sintió una satisfacción profunda. Cada madre que ayudaban con ese protocolo era potencialmente una Clara menos viviendo escondida con su hija en un edificio abandonado. Los números comenzaron a mostrar impacto. Una reducción del 30% en familias monoparentales entrando al sistema de refugios de emergencia, y de las que entraban, un tiempo de estancia significativamente menor antes de encontrar vivienda estable. Mercedes, quien ahora tenía más de 70 años, seguía siendo parte importante de la vida de Clara. Almorzaban juntas una vez por semana, y Mercedes siempre quería escuchar sobre los proyectos de Clara. Un día, durante uno de esos almuerzos, Mercedes le confesó algo que Clara nunca había sabido. «Cuando te ayudé aquella primera vez», le dijo la anciana con los ojos brillantes, «fue porque hace muchos años, cuando mi esposo falleció, también pasé por momentos muy difíciles, no tan extremos como los tuyos, pero lo suficiente para entender la desesperación. Alguien me ayudó entonces, y prometí que si alguna vez estaba en posición de ayudar a alguien más, lo haría. Tú me diste esa oportunidad, Clara». Esa revelación conmovió profundamente a Clara. Reforzaba algo que había llegado a creer, que la mayoría de las personas que ayudan lo hacen porque entienden de una forma u otra lo que es necesitar ayuda. La empatía genuina nace de la experiencia, no solo de la teoría. Eso la inspiró a crear otra iniciativa, un programa de mentores donde personas que habían superado situaciones de falta de vivienda eran entrenadas para apoyar a quienes actualmente pasaban por eso. Peer support, lo llamaban en inglés, apoyo entre pares. La idea era simple pero poderosa. Nadie entiende mejor lo que necesitas que alguien que ha estado exactamente donde estás. El programa de mentores fue inicialmente recibido con escepticismo por algunos colegas que argumentaban que se necesitaban profesionales capacitados, no amateurs con buenas intenciones. Pero Clara insistió, citando estudios internacionales que demostraban la efectividad de este enfoque. Reclutó cuidadosamente a los primeros mentores, asegurándose de que fueran personas que no solo habían superado sus situaciones, sino que habían demostrado estabilidad por al menos 2 años. Los entrenó personalmente en límites apropiados, autocuidado y cuándo derivar casos a profesionales. Patricia, la madre soltera que ahora vivía en el ático del Hotel Maravilla, fue una de las primeras en unirse al programa. Los resultados fueron sorprendentes. Las familias que tenían mentores mostraban mayor adherencia a los programas de apoyo, menos episodios de crisis y transiciones más rápidas a vivienda estable. Los mentores reportaban un sentido de propósito y sanación en ayudar a otros. Era exactamente el tipo de círculo virtuoso que Clara había visualizado. El programa comenzó a expandirse, primero a otras áreas de Barcelona, luego a otras ciudades que solicitaban asesoría para replicarlo. Mientras tanto, el Hotel Maravilla continuaba siendo un lugar especial. Miguel, quien había tomado el puesto de coordinador, había resultado ser excelente en su trabajo. Bajo su liderazgo, el edificio había desarrollado su propia personalidad y cultura. Habían creado un huerto comunitario en el pequeño patio trasero donde residentes cultivaban vegetales y hierbas. Los niños del edificio habían formado un grupo de estudio donde los mayores ayudaban a los menores con las tareas. Los adultos habían establecido un sistema de cuidado infantil cooperativo, turnándose para vigilar a todos los niños para que los padres pudieran trabajar o atender citas sin preocuparse. Carmen, la anciana que había sido una de las primeras residentes, había fallecido tranquilamente durante su sueño a los 83 años. Su funeral fue en el patio del hotel, y todos los residentes presentes y pasados que pudieron asistir lo hicieron. Clara dio el elogio, hablando sobre cómo Carmen había sido el corazón del edificio, siempre con una palabra amable, siempre dispuesta a compartir su sabiduría y sus recetas. Cuando murió Carmen, dejó una pequeña cantidad de dinero con instrucciones específicas. Debía usarse para crear una biblioteca comunitaria en el hotel. Así nació la Biblioteca Carmen, un pequeño rincón en el primer piso, lleno de libros donados donde cualquier residente podía leer o llevar libros prestados. Emma terminó su carrera con excelentes calificaciones y comenzó a trabajar en el mismo distrito donde Clara había establecido el Departamento de Prevención de Vivienda. Madre e hija a veces colaboraban en casos complejos, combinando la experiencia y las conexiones de Clara con la energía y las ideas frescas de Emma.
Trabajar juntas era a veces desafiante. Tenían que ser cuidadosas de mantener límites profesionales apropiados, pero era también profundamente gratificante. Ver a su hija aplicar lecciones que había aprendido de su propia experiencia, con compasión pero también con profesionalismo, llenaba a Clara de un orgullo indescriptible. Un caso particular las marcó a ambas. Una mujer llamada Gabriela, de 32 años, madre de un niño de 5 con autismo, estaba a punto de ser desalojada. Su situación era compleja. Había perdido su trabajo porque necesitaba faltar frecuentemente para llevar a su hijo a terapias, había gastado todos sus ahorros en tratamientos no cubiertos por el Seguro Social, y el padre del niño había desaparecido sin contribuir económicamente. Sonaba dolorosamente familiar. Emma fue la trabajadora social asignada al caso y reconoció inmediatamente los paralelismos con la historia de su madre. Llevó el caso a Clara. Juntas diseñaron un plan de intervención integral. Usaron el fondo de emergencia para pagar 3 meses de alquiler, dándole a Gabriela tiempo para respirar. La conectaron con servicios especializados para padres de niños con necesidades especiales. Emma le ayudó a solicitar todas las ayudas disponibles que Gabriela desconocía que existían. Clara usó sus contactos para encontrarle a Gabriela un trabajo flexible que le permitiera atender las necesidades de su hijo. Le asignaron un mentor del programa de apoyo entre pares. En 6 meses, Gabriela había estabilizado su situación completamente. Un año después, había ahorrado suficiente para un pequeño fondo de emergencia propio. Cuando Gabriela vino a agradecer personalmente a Clara y Emma, trajo a su hijo. El niño, que había progresado enormemente con las terapias adecuadas, le regaló a Clara un dibujo que había hecho. Una casa con una familia sonriente y un sol brillante. Clara lo enmarcó y lo colgó en su oficina, donde permanecía como recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Cada vez que tenía un día difícil, miraba ese dibujo y recordaba que detrás de cada expediente, cada estadística, cada formulario burocrático, había una familia real con esperanzas y sueños. Los años pasaron y Barcelona, como muchas ciudades europeas, enfrentó la crisis de los refugiados que llegaban huyendo de conflictos en sus países. El departamento de Clara se vio inundado con casos nuevos y complejos. Familias que no hablaban español, que no entendían el sistema, que llevaban traumas profundos. Clara amplió su equipo, contrató traductores, estableció alianzas con organizaciones especializadas en refugiados. Aplicó las mismas filosofías que había usado con familias locales: dignidad, respeto, apoyo integral y la creencia fundamental de que todos merecían una oportunidad. Ahmed, el refugiado que había sido uno de los primeros residentes del Hotel Maravilla, se convirtió en un recurso invaluable. Ahora tenía residencia permanente, trabajaba como traductor certificado y se ofreció como voluntario para ayudar a las familias recién llegadas a navegar el sistema. Su presencia era reconfortante para los refugiados, que veían en él la prueba de que era posible reconstruir una vida en un país nuevo. Ahmed también daba charlas en escuelas sobre su experiencia, promoviendo entendimiento y empatía entre la población local. No todo era éxito y historias inspiradoras. Hubo fracasos que pesaban en el corazón de Clara. Familias que no pudieron ser ayudadas a tiempo, personas que cayeron entre las grietas del sistema, casos donde a pesar de todos los esfuerzos, las circunstancias eran simplemente demasiado complejas. Clara aprendió a cargar con esos fracasos sin dejar que la paralizaran. En las sesiones de supervisión con su equipo, siempre enfatizaba la importancia del autocuidado y de reconocer las limitaciones del sistema. No podemos salvarlo todos, repetía, pero eso no significa que dejemos de intentarlo. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era de una periodista que estaba investigando historias de superación durante la crisis económica. Había escuchado sobre Clara y quería hacer un artículo. Clara inicialmente rechazó, incómoda con la atención mediática sobre su persona. Pero la periodista insistió, argumentando que historias como la suya podían inspirar cambios en políticas a nivel nacional, podían mostrar que las soluciones eran posibles. Clara finalmente accedió con la condición de que el enfoque fuera en los programas y políticas, no en ella como individuo. El artículo se publicó en uno de los periódicos más importantes de España y tuvo un impacto inesperado. Clara recibió invitaciones para hablar en el Congreso sobre políticas de vivienda. Fue contactada por otras ciudades que querían implementar programas similares. Incluso recibió una invitación para participar en una conferencia europea sobre vivienda social. Su historia personal, aunque ella la consideraba simplemente lo que había tenido que hacer para sobrevivir, resonaba con políticos, trabajadores sociales y ciudadanos comunes que veían en ella la posibilidad de que el cambio real era posible. Usar su plataforma elevada era intimidante, pero también una responsabilidad que Clara tomó seriamente. Cada vez que hablaba públicamente, se aseguraba de mencionar a las personas que la habían ayudado: Mercedes, Sofía, Roberto, Miguel
y todas las familias del Hotel Maravilla que le habían enseñado sobre resiliencia y comunidad. También hablaba sobre las fallas sistémicas que habían llevado a su situación, sobre cómo una sola emergencia médica o la pérdida de un trabajo podían desencadenar una espiral descendente para familias que vivían al límite. Abogaba por redes de seguridad más fuertes, por salarios dignos, por vivienda accesible como un derecho básico, no un privilegio. El impacto de su trabajo se medía no solo en números, sino en vidas transformadas. El Hotel Maravilla había ayudado a más de 50 familias en sus primeros 10 años. Los programas que Clara había implementado desde el ayuntamiento habían prevenido que cientos de familias perdieran sus viviendas. El programa de mentores había expandido a 12 ciudades españolas. Los protocolos para madres solteras se habían convertido en modelo nacional. Pero para Clara, el impacto real se veía en los rostros. En Gabriela, que ahora tenía un trabajo estable, en Patricia, que había pasado de residente del hotel a mentora y ahora estaba estudiando para ser trabajadora social, en Ahmed, que había reconstruido completamente su vida, en Emma, que dedicaba su carrera a ayudar a otros. David había sido su roca durante todo este tiempo. Mientras la carrera de Clara despegaba, él había permanecido constante, apoyándola en cada decisión, escuchándola cuando necesitaba desahogarse después de días difíciles, celebrando con ella cada pequeña victoria. Su matrimonio no era perfecto, tenían sus desacuerdos y momentos de tensión como cualquier pareja, pero estaba construido sobre una base sólida de respeto mutuo, comunicación honesta y un amor que había crecido gradualmente a través de los años. David nunca intentó competir con la carrera de Clara, ni se sentía amenazado por su éxito. En cambio, encontraba orgullo en sus logros y seguía siendo el electricista en varios proyectos de vivienda social, contribuyendo a su manera. En una ocasión, durante una cena tranquila en casa después de un día especialmente agotador, David le preguntó a Clara si alguna vez se arrepentía de no haber elegido un camino más fácil. Clara lo pensó seriamente antes de responder. No, le dijo. Este trabajo me agota, me frustra, me rompe el corazón regularmente. Pero también me da algo que ningún otro trabajo podría darme. La certeza de que mi vida tiene propósito, de que mi experiencia no fue en vano, de que cada día estoy marcando una diferencia real. Eso vale más que cualquier comodidad. David asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. El 10º aniversario del Departamento de Prevención de Vivienda que Clara dirigía se celebró con un evento grande en el ayuntamiento. Había representantes del gobierno nacional, alcaldes de otras ciudades, organizaciones sociales y docenas de familias que habían sido ayudadas por los programas. Los testimonios fueron poderosos y emotivos. Gabriela habló sobre cómo la intervención había salvado a su familia. Un hombre llamado Jorge, que había estado al borde del desahucio después de un accidente que lo dejó temporalmente incapacitado para trabajar, explicó cómo el fondo de emergencia le había dado tiempo para recuperarse y volver a trabajar, evitando que él y su familia terminaran en la calle. Cuando le tocó hablar a Clara, subió al podio con el estómago revuelto de nervios, a pesar de haber dado cientos de discursos antes. Pero al mirar a la audiencia y ver tantos rostros familiares, rostros de personas cuyas vidas se habían entrelazado con la suya en este viaje colectivo hacia la justicia en vivienda, sintió calma. Habló sin notas, desde el corazón, sobre la visión que había guiado su trabajo. Un Barcelona donde ninguna familia tuviera que vivir escondida en un edificio abandonado, donde ninguna madre tuviera que elegir entre medicinas para su hijo y pagar el alquiler, donde el sistema existiera para atrapar a las personas antes de que cayeran, no solo para recoger los pedazos después. También reconoció que aún había mucho trabajo por hacer. A pesar de todos los programas y esfuerzos, seguía habiendo personas sin hogar en las calles de Barcelona, seguía habiendo familias en situaciones precarias, seguía habiendo un sistema que favorecía a los que ya tenían recursos sobre los que más necesitaban ayuda. No puedo prometerles que algún día resolveremos completamente este problema, dijo con honestidad. Es demasiado complejo, demasiado arraigado en estructuras económicas más amplias, pero sí puedo prometerles que mientras esté en este puesto, mientras tenga voz y plataforma, seguiré luchando para que cada día haya una persona menos durmiendo en la calle, una familia menos viviendo en inseguridad. El aplauso que siguió fue largo y sincero. Después del evento, muchas personas se acercaron para agradecerle personalmente o compartir sus propias historias. Clara pasó horas escuchando, abrazando, ofreciendo palabras de aliento. Cuando finalmente salió del edificio, ya era de noche, y estaba exhausta, pero también llena de energía. Emma y David la esperaban afuera. Los tres caminaron juntos por las calles de Barcelona, la ciudad que había sido escenario de tanto dolor, pero también de tanta transformación.
La entrada de Emma a la universidad marcó otro punto de inflexión en la vida de Clara. Por primera vez en casi 2 décadas, se encontró con tiempo para reflexionar sobre su propio desarrollo personal más allá de su rol como madre. Había estado tan enfocada en sobrevivir primero y luego en ayudar a otros, que apenas había tenido tiempo de procesar todo lo que había vivido. David sugirió que considerara escribir un libro completo sobre su experiencia, no solo el manual técnico que había creado para la ONG, sino una memoria personal que pudiera inspirar a otros. La idea la intimidaba al principio. Exponer sus momentos más vulnerables, sus miedos más profundos, sus errores y fracasos ante el mundo, parecía demasiado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Si su historia podía ayudar aunque fuera a una persona a no rendirse, a pedir ayuda, a creer que las circunstancias pueden cambiar, entonces valía la pena. Comenzó a escribir por las noches, después de sus jornadas de trabajo, volcando en páginas los recuerdos que había mantenido guardados. El proceso de escritura fue catártico, pero también doloroso. Tuvo que revivir aquellos días oscuros, la humillación de buscar comida en los contenedores cuando el dinero se había acabado por completo, las noches que Emma lloraba de frío porque no había suficientes mantas, la vergüenza que sentía cuando las madres de otros niños en la escuela hablaban de sus vidas normales mientras ella ocultaba su realidad. Escribir sobre el momento en que casi fue descubierta por los intrusos le provocó ataques de ansiedad, recordando el terror absoluto de aquella noche. Pero también escribió sobre los momentos de gracia inesperada. El día que Emma encontró una moneda en la calle y la guardó cuidadosamente diciendo que era para emergencias, demostrando una madurez que ningún niño de su edad debería necesitar. La primera vez que pudo comprarle un helado a su hija después de semanas sin poder permitirse ningún lujo, y como Emma lo saboreó lentamente, haciendo que durara lo máximo posible. La expresión en el rostro de Mercedes cuando Clara finalmente reunió el valor para contarle la verdad, una expresión que no mostraba juicio, sino compasión pura. Durante este proceso de escritura, Clara también comenzó a asistir a terapia. Sofía se lo había sugerido años atrás, pero entonces Clara sentía que no tenía tiempo ni recursos para ocuparse de su salud mental. Ahora, con mayor estabilidad, reconoció que necesitaba procesar el trauma de aquellos años. La terapeuta, una mujer llamada Elena, le ayudó a entender que lo que había vivido no era solo pobreza material, sino también violencia estructural, que el sistema la había fallado repetidamente antes de que finalmente encontrara ayuda. En las sesiones, Clara habló de la culpa que aún sentía por haber expuesto a Emma a aquellas condiciones, aunque racionalmente sabía que había hecho lo mejor que pudo. Habló del miedo persistente de que todo pudiera desmoronarse de nuevo, de que la estabilidad que había construido fuera tan frágil como un castillo de naipes. Elena la ayudó a ver que este miedo era una respuesta normal al trauma, pero que no debía permitir que controlara su presente. Juntas, trabajaron en técnicas para manejar la ansiedad y en reconstruir su autoestima, que había sido tan erosionada durante aquellos años difíciles. Mientras tanto, el trabajo de Clara en la ONG seguía expandiéndose. Roberto, quien ahora tenía casi 70 años, había comenzado a hablar de retirarse y había dejado claro que quería que Clara lo sucediera como director de la organización. La propuesta la llenó de orgullo, pero también de inseguridad. ¿Estaba realmente preparada para dirigir toda la organización? ¿Tenía las credenciales necesarias? Roberto rechazó sus dudas con una sonrisa. Las credenciales más importantes las tienes, le dijo. Has vivido el problema que intentamos resolver. Entiendes a nivel visceral lo que significa no tener un hogar. Eso vale más que cualquier título universitario. Para prepararse para el rol, Clara comenzó a tomar cursos nocturnos en gestión de organizaciones sin fines de lucro y políticas públicas de vivienda. Equilibrar el trabajo, los estudios, la escritura del libro y su vida familiar era agotador, pero se sentía más viva que nunca. David la apoyaba en todo, tomando más responsabilidades en casa, cocinando las cenas cuando ella tenía clases, escuchando pacientemente cuando necesitaba desahogarse sobre el estrés. Su matrimonio se había fortalecido con los años, construido sobre una base sólida de respeto mutuo y experiencias compartidas. Emma también estaba floreciendo en la universidad. Durante su segundo año, inició un proyecto de voluntariado donde estudiantes de trabajo social ofrecían apoyo a familias en los edificios rehabilitados por la ONG de Clara. Madre e hija ocasionalmente se encontraban en estos contextos, y Clara observaba con asombro cómo Emma interactuaba con las familias, con empatía pero sin condescendencia, con profesionalismo pero sin frialdad. Había aprendido bien, no solo de los libros, sino de haber vivido la experiencia ella misma. Un día, Emma llegó a casa visiblemente alterada. Clara inmediatamente supo que algo había pasado.
Emma se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Había conocido a una niña de 8 años en uno de los edificios, una niña cuya madre estaba pasando por una situación similar a la que ellas habían vivido. La niña había dibujado un cuadro de su mamá como una superheroína, exactamente como Emma solía dibujar a Clara cuando vivían en el hotel. Pero ese dibujo había roto algo en Emma, trayendo de vuelta memorias que creía haber procesado completamente. Clara abrazó a su hija mientras lloraba, dejando que liberara todas las emociones. Cuando Emma finalmente se calmó, hablaron durante horas sobre aquellos años. Emma confesó cosas que nunca había dicho, como a veces tenía pesadillas sobre que las descubrieran y la separaran de su madre, como en la escuela fingía que todo estaba bien cuando por dentro estaba aterrada, como había crecido demasiado rápido porque sabía que su madre necesitaba que fuera fuerte. Clara lloró también, pidiendo perdón por no haber podido darle la infancia despreocupada que merecía. Pero Emma tomó las manos de su madre y le dijo algo que Clara nunca olvidaría. «Mamá, no te disculpes. Sí, fue difícil. Sí, a veces tenía miedo, pero también aprendí lo que significa ser fuerte, lo que significa no rendirse, lo que significa amar incondicionalmente. Vi cómo luchaste por mí cada día. Me enseñaste que las circunstancias no nos definen, que podemos sobreponernos a cualquier cosa. Esas lecciones valen más que una infancia fácil. Me convertiste en quien soy, y estoy orgullosa de quien soy». Esa conversación sanó algo profundo en ambas, permitiéndoles finalmente cerrar heridas que habían permanecido abiertas demasiado tiempo. El libro de Clara fue finalmente publicado 2 años después de que comenzara a escribirlo. La editorial, especializada en memorias y trabajos de no ficción social, creyó en su historia desde el principio. El día que Clara sostuvo el primer ejemplar impreso en sus manos, con su nombre en la portada y el título que habían elegido juntas, «Del ático al amanecer, una historia de resiliencia y esperanza», se sintió surreal. Nunca había imaginado que se convertiría en autora, ella que apenas había terminado la educación secundaria antes de que las circunstancias de la vida la obligaran a trabajar. La presentación del libro fue en el Hotel Maravilla, en el patio que años atrás había acogido su boda. Asistieron todos los que habían sido parte de su viaje. Mercedes, ahora con 80 años, pero aún con la misma energía y bondad. Sofía, quien seguía trabajando incansablemente en servicios sociales. Roberto, oficialmente retirado, pero todavía muy involucrado como asesor. Los residentes actuales y antiguos del hotel, sus colegas de la ONG, y por supuesto, David y Emma. Clara leyó un pasaje del libro, el que describía aquella noche con los intrusos, y cuando terminó, hubo un silencio profundo antes del aplauso. Las reseñas del libro fueron en su mayoría positivas. Algunos críticos literarios señalaron que su escritura era cruda y directa, sin los adornos de un escritor profesional, pero precisamente esa autenticidad era su fuerza. No era un libro hermosamente escrito en el sentido tradicional, pero era profundamente honesto y conmovedor. Las ventas fueron modestas al principio, pero el boca a boca comenzó a funcionar. Grupos de lectura lo elegían, organizaciones sociales lo usaban en sus entrenamientos, y personas en situaciones similares escribían a Clara diciéndole que su historia les había dado esperanza. Una carta en particular tocó profundamente a Clara. Era de una mujer llamada Isabel, quien vivía en una situación similar a la que Clara había vivido, ocultándose con sus hijos en un edificio abandonado. Isabel escribió que había estado a punto de rendirse, de entregarle a sus hijos a servicios sociales porque sentía que no podía darles lo que necesitaban. Pero después de leer el libro de Clara, decidió buscar ayuda en lugar de rendirse. Terminaba la carta diciendo: «Me ayudaste a entender que pedir ayuda no es fracasar, es ser lo suficientemente fuerte para admitir que no puedes hacerlo sola. Gracias por compartir tu historia. Me salvaste la vida». Clara respondió personalmente a Isabel, conectándola con recursos en su ciudad, incluyendo contactos con ONGs similares a la que ella trabajaba. Siguió el caso de cerca, y meses después recibió otra carta de Isabel contándole que había conseguido vivienda temporal y trabajo, que sus hijos estaban bien y seguros. Estas historias, estos impactos reales y tangibles de su trabajo y su libro, le recordaban constantemente a Clara por qué todo había valido la pena. Cuando Roberto finalmente se retiró oficialmente, Clara asumió como directora de la ONG. Fue una transición desafiante. Dirigir toda la organización significaba no solo supervisar proyectos, sino también recaudar fondos, manejar presupuestos grandes, negociar con funcionarios gubernamentales y tomar decisiones difíciles sobre asignación de recursos. Había una curva de aprendizaje pronunciada, y hubo momentos en que Clara dudó de sí misma.
pero rodeó de un equipo sólido, incluyendo a varios profesionales que ella misma había mentoreado a lo largo de los años, y juntos llevaron la organización a nuevos niveles de impacto. Bajo el liderazgo de Clara, la ONG expandió sus servicios más allá de la vivienda. Implementaron programas de formación laboral, servicios de salud mental, apoyo legal y actividades para niños y adolescentes. Clara entendía que la vivienda era fundamental pero no suficiente. Las personas necesitaban apoyo integral para realmente transformar sus vidas. También trabajó en cambiar la narrativa pública sobre las personas sin hogar, dando entrevistas en medios, hablando en eventos, desafiando los estereotipos y prejuicios que enfrentan quienes viven en situación de calle. En una conferencia nacional sobre vivienda social, Clara presentó junto a Emma, quien ahora era una trabajadora social establecida con varios años de experiencia. Juntas, hablaron desde las dos perspectivas, la de quien vivió la experiencia como madre y la de quien la vivió como niña. Su presentación fue la más comentada del evento, generando conversaciones profundas sobre cómo las políticas de vivienda afectan a las familias, especialmente a los niños. Varias ciudades contactaron a la ONG después de la conferencia, queriendo replicar su modelo. Los años continuaron pasando y el trabajo de Clara seguía evolucionando. Comenzó a involucrarse más en el activismo político, presionando por cambios legislativos que pudieran prevenir que otras familias cayeran en las situaciones que ella había enfrentado. Trabajó con legisladores en la creación de leyes más fuertes para proteger a inquilinos de desalojos abusivos, en programas de subsidio de vivienda más accesibles y en servicios de intervención temprana para familias en riesgo. Era un trabajo lento y a menudo frustrante, pero también gratificante cuando lograban pequeñas victorias. Esa noche, Clara y su familia caminaron por la calle recién nombrada hasta el Hotel Maravilla. El edificio brillaba bajo las luces del atardecer, sus ventanas iluminadas reflejando las vidas que albergaba. Clara se detuvo frente a la entrada principal, recordando aquella primera vez que había cruzado ese umbral, desesperada y asustada. Miró a Emma, ahora una mujer fuerte dedicada a ayudar a otros. Miró a David, su compañero inquebrantable, y supo que cada paso difícil, cada lágrima derramada, cada momento de terror había valido la pena. Porque la habían traído hasta aquí, hasta este momento de paz y propósito. El Hotel Maravilla ya no era solo el lugar donde había vivido escondida. Era el símbolo de todo lo que había construido, de todas las vidas transformadas, de la prueba viviente de que los finales desesperados pueden convertirse en nuevos comienzos hermosos. Y mientras la brisa suave del atardecer acariciaba su rostro, Clara sonrió, sabiendo que su historia continuaría inspirando a otros mucho después de que ella ya no estuviera. Porque el verdadero legado no son los edificios o los programas, sino la esperanza que se planta en los corazones de las personas que se niegan a rendirse.